días, amigos. Hoy viernes 15 de noviembre de este año 2019. Como quiera que usted lo vea, el panorama internacional y cercano a nosotros se enrarece cada vez más y eso hace que nosotros los dominicanos pongamos especial atención en afincar nuestras estructuras económicas, sociales e institucionales para poder resistir influencias negativas que nos vienen tan cercanos como del vecino Haití. Oigan esto, la Organización de Naciones Unidas, ante la comprobación de que una hambruna de grandes proporciones afecta ya a Haití, ha decidido, mediante su programa de asistencia de alimentos, enviar alimentos a Haití, pero ha advertido que no puede entregarlos de manera directa porque las bandas incontrolables de distintos jefes se han apoderado de las vías de comunicación. O sea, usted no puede transitar por Haití, por las carreteras de Haití, por los caminos de Haití, nada seguro de llegar al destino escogido, sino porque va a ser asaltado. O sea, Haití es hoy exactamente una nación centroafricana o del África, de esas que en guerra civil la vida, la propiedad es absolutamente insegura. Esa es la situación en Haití en este momento. Al punto de que las actividades han paralizado la educación, la actividad comercial. Si hay actividad bancaria sería nada más que en algunos puntos del país. Pero es una nación absolutamente fuera de control, con las actividades productivas paralizadas, casi en su totalidad. No creo yo que estén ingresando turistas a una situación así, quizás a los destinos que están allá en la costa, que tienen su propio aeropuerto pequeño. Pero, o sea, no hay actividad de ningún tipo que garantice que una sociedad de 10 millones de habitantes, poco más, tenga alguna esperanza de resolver necesidades básicas como la alimentación diaria, prestación de servicios de salud, de educación. El agua escasea. La energía eléctrica solo la dispone alrededor de un 10% de la población. Ese es el cuadro allí, en la frontera. En Bolivia, ayer, las comunidades indígenas que siguen a Evo Morales se reorganizaron y salieron en marcha hacia La Paz, con el siguiente reclamo: el regreso al poder de Evo Morales. El regreso al poder de Evo Morales. Y aunque ayer en la noche el recién nombrado ministro de la presidencia se reunió con todos los diputados del Movimiento al Socialismo, o sea, seguidores de Evo, y le garantizó que no habría represalia, que no serían perseguidos, que se incorporen a las labores congresionales de trabajo. Nadie garantiza una respuesta positiva porque tanto el Movimiento al Socialismo como los indígenas individualmente dicen que esa señora que está ahí, que se autonombró presidenta de la República, es ilegítima
porque no la escogió ningún órgano de poder del Estado. Ella se proclamó porque era la única presente de la oposición en la Asamblea Legislativa de Bolivia. Pudo haber sido, ciertamente, pero si la nombraba, si la escogía la Asamblea Legislativa, pero con la ausencia de los representantes del MAS que conforman las 2/3 partes de la Asamblea, si ellos no están, no hay quórum, ni cerca. Usted está oyendo lo que está aconteciendo. Bolivia corre riesgo de mantenerse en un ambiente de disolución desde el punto de vista institucional. Estamos hablando de los instrumentos institucionales antes que se le encuentre una salida. Parece ser destinada a que se llame a elecciones y probablemente con una estructura que sea la que disponga el MAS, que lidera Evo Morales, porque esa es la estructura política que tiene el control de los estamentos institucionales que deciden. Esta madrugada, los partidos políticos de Chile, esta madrugada, le pidieron al presidente Piñera de Chile que convoque a un referéndum en que el pueblo decida si va a conocer un nuevo texto constitucional que se adapte más a sus necesidades a la actualidad de la problemática económica, social e institucional chilena. Pero lo que parece un error, ese texto plantea que ese referéndum se haga en 6 meses, cuando la situación chilena no aguanta más. Es más, quienes conocen de la gravedad ahí dentro dicen que ese referéndum debe convocarse antes de la Navidad, de esta Navidad, que cuando los partidos políticos lo sitúan a 6 meses, es queriendo sobrevivir y ver de qué manera se agota el movimiento de protesta y ellos vuelven a la palestra pública porque están anulados. Esas movilizaciones que se registran en Chile no están bajo la dirección de ningún partido, es del seno mismo del pueblo. La situación, por tanto, allí es muy, muy difícil. El presidente electo de Argentina le ha dicho a Evo Morales que tan pronto se instale, y lo va a hacer a finales de mes, Evo puede volar a Argentina porque allá tendrá no solamente refugio, sino también la protección del Estado. Colocarse en Argentina es a tiro de hit. Una señal que pudiera ser importante fue que ayer concluyó en Brasil la reunión de los BRICS, o sea, las economías grandes, cabezadas por la República Popular China, por la India, por Brasil, por Australia, y Sudáfrica, que piden a las Naciones Unidas modificar, y a todos los órganos multilaterales mundiales, modificar su actual estructura, que ya no responde a la realidad mundial. O sea, lo que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tienen una estructura de dirección y políticas que responden a los intereses de Estados Unidos y de las grandes naciones europeas, nada más. Entonces los BRICS dicen que a ellos hay que tomarlo en cuenta en el Fondo Monetario y en la dirección del Banco Mundial. Porque ellos tienen, juntos son más grandes que cualquiera otro, incluyendo los Estados Unidos.
La reunión se celebró en Brasil bajo la presidencia de Bolsonaro, quien parecía más identificado con Xi Jinping y con el presidente ruso Putin que con Estados Unidos, que es su patrón, que lo ha estado patrocinando. O sea, miren ustedes cómo marcha la cosa, ¿eh? Cada vez más compleja, distinta a las características del cuadro político que nosotros hemos conocido en las últimas décadas, desde finales del siglo pasado hasta hoy. Eso por un lado. Por el otro, y ya esto transportándonos al ambiente local, como ustedes saben, ayer la Junta Central Electoral reunió a todos los partidos políticos y les consultó acerca de lo que íbamos a hacer con respecto al proceso comercial venidero. Y lo que se reporta es lo siguiente. Un grupo de partidos liderados por el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, más 15 que lo apoyan, se declararon favorables del voto automatizado, pero 5 partidos liderados por la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista Social Cristiano y demás, dijeron que no están de acuerdo con que ese sistema de votación se aplique. Que desconfían del sistema automatizado. Otros 5, encabezados por el Partido Revolucionario Moderno, el principal de oposición, dijo que va a esperar el resultado de la auditoría para tomar una posición. 5 dijeron eso. Entonces, precisamente el PRM sugirió a la Junta Central Electoral que invite a la Organización de Estados Americanos para que a las universidades, a participación ciudadana, para que hagan la famosa auditoría al sistema de automatizado que se empleó en las primarias, para determinar el grado de error o de acierto con que opera ese sistema y decidir si se puede utilizar en las consultas nacionales que vienen en febrero y mayo. Acuérdense que este sistema fue puesto a prueba en las primarias del PLD y del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, precisamente con el propósito de que si pasaban esa prueba, pues aplicar ese mismo sistema en las elecciones de febrero, que son municipales, y también en las elecciones de mayo, que son congresuales y presidenciales. El asunto está en que un sector de los partidos que asistió a esa consulta dice, y específicamente el que lidera el doctor Leonel Fernández, dice que ese sistema no le resultó fiable y que fue usado para un fraude. La propia Junta Central Electoral había dicho hace poco más de una semana que si todas las organizaciones políticas que están representadas lo solicitaban de manera unánime, se aplicaba el sistema automatizado. Si no se conseguía esa unanimidad, simplemente se volvía al sistema manual. Ayer, sin embargo, cuando concluyó la asamblea, lo que se pidió fue que hagan ya exposiciones por escrito y que les propongan una fórmula para acabar de hacer la auditoría solicitada,
que ya la Junta Central Electoral lo había negociado con una firma de reconocida presencia en el plano internacional, la Deloitte. Pero ayer la Deloitte, al ver que hay un ambiente de descreimiento en determinados sectores políticos dominicanos, prefirió no meterse en medio de esa disputa. Evidentemente, aunque no lo diga, convencida de que cualquiera que sea su apreciación va a ser puesta en duda. Esa es la realidad. Empresas ya que tengan previsto estar presentes en el país, como lo está hace tiempo Deloitte, haciendo trabajo de todo tipo al Estado y al sector privado, no quisiesen tener contra sí un sector importante de los que activan en la política de primera línea, porque simplemente no le hace bien a sus expectativas de negocios. Entonces, es un cuadro bastante complejo el que confrontamos, porque no hay auditoría, no se le ha puesto fecha de realización. Hay partidos 5 que dicen que depende de lo que diga esa auditoría, si ellos apoyan o no. Y hay otros 5, y el general, el frente que lidera la fuerza del pueblo de Leonel Fernández, que dice que no lo acepta de ninguna manera porque ya no confía. Todo hace indicar que vamos a volver al manual, que por cierto, yo no sé qué otra cosa puede garantizar el manual que no sea que es igual para todos. Todos. Lo único que hay que prepararse porque el sistema de conteo será más lento, no será tan rápido y automático. Pero después de todo, ese ha sido el que se ha usado siempre. Y aquí hemos hecho elecciones desde la muerte de Trujillo hasta hoy, muchísimas. Y desde el 1966 se han hecho las elecciones en la fecha que dice la Constitución, con el sistema manual. El físico, el de las boletas. Yo no sé si se deba perderse más tiempo. La Junta no puede estar postergando una decisión de este tipo. Se habla de que ya se invirtió un dinero en los equipos electrónicos y la democracia no está condicionada a precios, no está condicionada a dinero. La democracia vale tanto que vale más que el dinero. O sea, no me hablen de dinero porque entonces eso condiciona la cosa. Pero los equipos que se usaron en el proceso comercial pasado, que se compraron y no llegaron a usarse, el famoso escáner y otras cosas, están ahí, se perdieron. ¿Y qué pasó? La economía fue afectada por eso. No, hombre, no. Es una pena, eso sí, que se hayan dado pasos de este tipo, se hayan hecho inversiones de este tipo con recursos públicos y que quizás, porque no es seguro, quién sabe si se encuentra una fórmula intermedia como una que se está planteando, la de que se usen los equipos y al mismo tiempo se vote con boleta. Los dos sistemas a la vez, paralelos, a la dominicana. Bueno, ahí se utilizarían. Lo único que uno sería un garante del otro, el electrónico del manual. Eso lo plantearon como una posible solución. Lo que sí está claro es que lo referido al manual tiene que estar desde ya definido para comenzar a diseñar e imprimir boletas. Se dice que ya la Junta avanzó el trabajo del diseño de las boletas y que tan solo tomaría tiempo la impresión, una cantidad impresionante de boletas que había que
mandar a imprimir y lógicamente buscar los recursos para eso. Nosotros insistimos, no me reparen en costos, que la democracia no puede ser limitada por un problema de costo, eso es otra cosa. La democracia y la credibilidad del sistema. Esas dos cosas no pueden estar condicionadas a partidas de aprovisionamiento presupuestario, no. La democracia vale mucho más que eso. La credibilidad en la democracia. El ejercicio y la puesta en funcionamiento de sus instrumentos vale más que cualquier inversión de que se hable. Cualquier inversión de que se hable. No creemos que esto sea una cosa del otro mundo. La inversión que implica cambiar de sistema. Lo que pasa es que hay mucha gente que te dicen una cosa y creen otra. Aplican el arte de la falsía. No. No me diga que usted, por economía, por racionalidad, demanda un sistema. Si ese sistema no le merece crédito a una parte importante de lo que van a asistir, entonces busquen una solución. Y una solución que sea igual para todos. Porque el problema del sistema electrónico es que las fallas se registran en la programación, si es que hay fallas, si es que hay manipulación. Y eso después es difícil de identificar. Por eso que usted ve que los sistemas electrónicos se han ido eliminando, donde se instalaron. Ya no más quedan en 5 o 6 naciones. Porque los sistemas electrónicos son manipulables, programables. Lo que no es programable es una boleta. Lo único que usted puede equivocarse es en el conteo de una boleta. Y si usted la recuenta y la comprueba físicamente, no hay manera. Y si hay presente en cada mesa electoral, que ahora son mesas, no colegios, suficientes representantes de los partidos que están asistiendo a la consulta y van con la responsabilidad de defender sus intereses, entonces no puede suponerse que no sea transparente el proceso. Que el palito, por el palito usted lo puede confirmar recontando lo que está depositado en la urna. En todo caso. Miren, lo único que se le puede imputar al sistema de la boleta manual es que no es tan veloz en determinar ganadores como el sistema electrónico, obviamente. Pero es seguro. Es seguro y le decíamos que solo en Bélgica se está empleando el sistema electrónico. Se ha ido desapareciendo por las mismas quejas que se expresaron aquí. Que se cree que esos computadores, esos sistemas electrónicos son programables y predirigidos a resultados. Bueno, contra el temor que usted puede hacer, que no sea volver a lo físico, a lo que usted puede tocar. Así que esa es la problemática. Miren, el Fondo Monetario Internacional hizo una advertencia que debe tomarse muy en cuenta. Según el fondo, en los Estados Unidos, que es la economía que más influye en nuestra región, toda la región latinoamericana y caribeña, hay lo que se llama indicadores preocupantes recesivos. Y si la cosa llega a ese plano, oigan lo que dice el fondo.
El llamó a la República Dominicana a estar atenta a las previsiones de bajo crecimiento en Estados Unidos y en la zona euro, al empeoramiento del intercambio comercial y a la competitividad, como situaciones que podrían causar impactos sobre la economía. En el informe Vínculos Macroeconómicos y Crecimiento en Riesgo en la República Dominicana, publicado esta semana, el organismo hace un análisis en el que estima los alcances que tienen posibles shocks sobre la economía doméstica y determina además que el crédito del sector privado es el motor más importante y persistente del crecimiento interno en todos los estados de la economía y en todos los horizontes. Una advertencia que hace un shock negativo a la disponibilidad de crédito interno tendría un fuerte impacto negativo en el crecimiento, le advirtió al país el fondo. Para el organismo multilateral, las condiciones financieras internas pueden impactar negativamente solo cuando la economía crece a tasas inferiores a la media. Y agrega que una expansión monetaria puede estimular economía en un horizonte de un año, pero el impacto a 3 años serían contractivos. O sea, el Banco Central ha hecho todo lo que le ha sido posible para adelantarse a efectos negativos que se ven venir, incrementando el crédito, las facilidades de crédito. Pero si no se toman medidas y mejora el entorno internacional, en el mediano plazo no será posible conseguir los resultados positivos que significó la facilitación de crédito oportuno. Dice el fondo que una de las vías para prepararse ante alguna situación complicada que se pueda presentar en la economía es la aplicación de herramientas de política adicionales a la monetaria, que incluyen la creación de un espacio fiscal, la acumulación de reservas internacionales a niveles adecuados, así como un aumento de la liquidez y de las reservas de capital en el sistema bancario en los buenos tiempos, como una opción para amortiguar el efecto de una posible recesión económica. En el frente externo, el FMI resalta que las condiciones de demanda resultan importantes para la economía local solo en horizontes de mediano y largo plazo, a menos que la economía se debilite, lo que sí haría que la demanda externa fuera un factor de cuidado en el corto plazo. O sea, después de todo, el fondo reconoce que la solidez de la economía dominicana en gran medida la protege de los eventos exteriores. En gran medida. Eso lo hemos vivido. Ustedes vieron como nosotros, los dominicanos, fuimos una de las pocas naciones que retrocedió, pero no decreció con la crisis mundial del todo el sector occidental del mundo, del 2010, cuando se sintieron los rigores de los estallidos de las dos burbujas, la hipotecaria primero y la financiera después, los años 2007-2008. Entonces eso produjo una recesión mundial y en particular en el sector occidental del mundo. En ese momento todas las economías se lanzaron en picada hacia abajo y la mayoría decrecieron. En el caso de la República Dominicana crecimos 3.5% en el 2010, por características muy propias de nuestro modelo de desarrollo económico y social. Está blindado, porque es diversificado, porque no depende de un solo motor. Tiene 4 motores grandes que la impulsan. El motor de agropecuario con la agroindustria, el motor de la manufactura para servir al mercado local, que se ha mantenido una manufactura
que si bien era 37, 38% antes de la apertura del mercado, todavía conserva un 16%, un 15%, y suple al mercado y ha competido con similares extranjeros que han venido a buscar oportunidades de negocios al país con todas sus mercancías, con unas zonas francas para exportación que en el 2005, cuando se eliminó el acuerdo de multifibras, esas zonas francas perdieron 70.000 empleos. Llegaron a frisar los 100.000 de 200.000 que eran al inicio del siglo. Iniciando el siglo, las zonas francas tenían en nómina 200.000 dominicanos y distribuidas por prácticamente toda la geografía nacional, las cuatro grandes regiones. Pero en un abrir y cerrar del ojo, a partir del 1 de enero del 2005, se perdieron casi 70.000 empleos, más de 60.000. Cuando usted vino a ver qué pasó, se cerraron por trullas, parques enteros de zonas francas, empresas por donde quiera, empleos en la calle. Pero en este momento ya eso está en un segundo aire, las zonas francas de exportación, gracias a una habilidad que han encontrado aquí de declararse zonas francas actividades que eran normales de la manufactura local, como por ejemplo la producción de cigarros, que ahora son todas zonas francas, como por ejemplo muchos invernaderos y algunas empresas de manufactura que se han declarado especiales para exportación. Pero también aquí ha habido una diversificación en el sector, ya no solamente depende de textiles, los textiles que sumaban al 50% de la infraestructura hasta el 2005, ahora han pasado a un 15%, menos de un 20%. Ya tenemos una zona franca diversificada que suple, por ejemplo, a la industria de la salud en el mundo, produce muchísimo, a la electrónica, a los calzados. O sea, se ha diversificado muchísimo y eso ha hecho que estemos con ya cerca de los 180.000 empleos. O sea que de los 60, 70.000 que perdimos, ya se ha recuperado mucho más de la mitad. Mucho más de la mitad. Y están en un segundo aire las zonas francas. Y ni qué decir de la minería, que parecía desaparecida. Cuando termine el siglo XX e inicia el XXI, la minería había desaparecido en la práctica, porque no se captaba la importancia que tenía y los políticos jugando al que dirán, temiéndole al que dirán, no le daban paso a proyectos que había de explotación de oro y plata, fundamentalmente, y cobre. El PLD se ocupó cuando regresa al poder en agosto del 2004, regresa el PLD al poder y en meses ya estaba la minería relanzada. Hoy por hoy es uno de los motores más potentes que tiene el país. Acuérdense que con las decisiones que se tomaron en el 2005, de inmediato se abrieron mineras nuevas, de inmediato. Y se atrajo inversión extranjera gigante. En Pueblo Viejo, en Cotuí, hay registrado una inversión que supera los 6.000 millones de dólares. Gracias por decisiones que tomaron ahí, pasándole por encima a un grupo de mojigatos que decían que esos recursos eran mejor dejarlos bajo tierra que explotarlos. El gobierno llegó incluso a facilitarle capital a la Falcon Bridge Dominicana para que no cancelara personal y no se fuera. Y la retuvo y ahí está. Con todo y que ustedes oyen que se han agotado los yacimientos más ricos de Falcon Bridge, está produciendo unos 50 millones de libras de ferroníquel y le falta Loma La Peguera, que le permitan explotar
un yacimiento que tiene identificados, que con eso vuelve otra vez a la normalidad, producir 80 millones de libras de ferroníquel, el octavo mayor productor de ferroníquel del mundo es la República Dominicana. Y Pueblo Viejo se activó de tal manera que es la mina a cielo abierto de oro más grande del mundo. Pueblo Viejo a cielo abierto, la mina de oro y plata más grande del mundo. Y quinta mayor productora de oro del mundo. Entonces somos un país minero con un potencial enorme, todavía por explotar 30, 40 años más, al punto de que una de las condiciones que hacen sujetos de crédito a la República Dominicana en los mercados internacionales tiene que ver con ese oro que hay ahí, para que lo sepan. Entonces, porque eso le da garantía de repago a los créditos que le conceden a la nación. Entonces, el turismo ha sido, claro, la salvación, porque el turismo, como es transversal, como se transportan sus efectos prácticamente en todos los sectores económicos, y al crecer de la manera que lo ha venido haciendo, apoyado por una acción específica del Estado, también ha repercutido en todos los servicios, también los servicios, el comercio. La República Dominicana es uno de los países de mayor actividad comercial de América Latina, de todas las Américas. Sexto. Entonces, estamos, por tanto, en una condición muy especial que hace que nosotros, los dominicanos, podamos resistir y cumplir y responderle positivamente a esta recomendación que nos hace el Fondo Monetario Internacional. Que estemos preparados para el caso de que se declare algún tipo de recesión en la economía norteamericana, que no está. La economía norteamericana en este momento está en pleno empleo, con una importante actividad industrial, recuperando incluso inversiones que estaban en el extranjero y regresándolas a su territorio, pero en medio de una situación política de mucha disputa. Y embarcado su gobierno en una lucha internacional por mercados. Todo eso ha tensionado el ambiente que pudiera generar una recesión. Eso es lo que nos advierte el fondo. Pero yo quería decir, porque el fondo también lo reconoce, que la economía dominicana ha demostrado tener suficiente habilidad, vigor, para resistir este tipo de peligro. Mire, vamos a hacer un alto, a regresar de inmediato con don Héctor para un comentario final. Tineo, don Héctor, buenos días primero y luego díganos qué podemos recordar hoy, 15 de noviembre. Sí, mire, el 15 de noviembre del año 1865 fue el día que le dieron el golpe de Estado al presidente José María Cabral. Oye, después de recuperada la restauración. La restauración. Eso fue terrible porque recuerda que eso venía de lo que decía Juan Bosch, las manifestaciones de la pequeña burguesía, sí, que entendían que sus problemas personales son los del país y son los de la generalidad. Ya había ocurrido el derrocamiento del primer gobierno restaurador, Pepillo Salcedo, que luego fue fusilado. Oigan esto, fusilado. Luego había pasado el presidente Pimentel, y el presidente Pimentel, ese es el que entra cuando lo derriban, José María Cabral. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Pero lo interesante de esto es, don Pedro, cómo en la República Dominicana dos liderazgos marcaron el país. O sea, cómo el país no se deshace fácil de sus líderes o sus caudillos. ¿Para qué derrocan a José María Cabral? ¿Usted sabe para qué? Para abrirle paso a Buenaventura Báez, que estaba en el exilio, para Buenaventura Báez venir a tomar posesión de la presidencia. ¿Sabe lo que se hizo para habilitar esto? Lograrlo. Se modificó la Constitución.
para colocar a Báez en la presidencia. En ese acto, que fue el día 8 de diciembre de 1865, la juramentación de Báez como presidente dominicano, fue que Monseñor Meriño dijo que ahí comenzó la bronca entre el presidente y el presidente del Senado, que era Monseñor Meriño. Él llega y le dice Meriño, diciéndole que la República espera una restauración moral, que la República espera que sus instituciones, la justicia, funcionen. Y entonces le dice a Báez, dirigiéndose al presidente, en países como estos se llega del exilio al solio presidencial, pero del solio presidencial también se va al exilio. Le dijo ahí en el acto del presidente el Meriño en el discurso. Eso dio lugar a situaciones que siempre fueron tensas, esas relaciones. Entre iglesia y Estado. Tensa unas relaciones, al nivel que Meriño terminó deportado, sacado del país, al exilio, en el gobierno de Buenaventura Báez. Pero lo interesante, don Pedro, es cómo, por el que tiene el poder en República Dominicana, los que tienen los poderes, son capaces de modificarte una constitución para hacer eso. No, el que queremos es el que tenga el exilio. Lo vamos a traer, pero bueno, vamos a modificar la constitución para darle categoría constitucional. Y ahí llega Buenaventura Báez al poder. Esa es la República Dominicana, o sea, eso de post-restauración fue terrible, porque se perdieron oportunidades de encauzar la República, como dijeron los próceres tras ganar la batalla del 6 de septiembre de 1863 en Santiago. Porque esa batalla, don Pedro, del 63 en Santiago, ya ahí se declaran los restauradores república, o sea, restaurada la República. España continuó con una serie de espacios que aún controlaba, pero ya con la salida de los españoles de Santiago, porque Santiago era el buque insignia, la fortaleza de San Luis expresaba el poder, o sea, el poder España. Cuando los restauradores tomaron ya ese espacio y que se hace la proclama de la restauración de la República, ya en la mente de los restauradores es que la República Dominicana es restaurada. Y ahí comienzan los enfrentamientos para sacar a los españoles de los lugares que aún tenían. Y eso finalmente ya... Los remanentes, que finalmente se produjo en virtud de un acuerdo entre España y República Dominicana en julio de 1865. Ese acuerdo fue que permitió que el día 10 de julio de 1865 salieron ya las últimas tropas españolas que tenían mandos militares en República Dominicana. Pero la restauración, los restauradores la declararon desde el momento que ganaron la batalla de Santiago. Una batalla cruenta, don Pedro. Ahí, bueno, para que tengan una idea, en esa guerra España perdió 12 generales y República Dominicana perdió 4. Y dice el general Gregorio Luperón en los papeles que España perdió 12.000 hombres, sin contar a los criollos que se pasaron para el lado español. Mira, españoles. Una guerra. La guerra más cruenta que ha tenido República Dominicana. Incluso una guerra en la que, quizás digo yo, por primera vez tuvo que usarse una serie de tácticas y estrategias de pura confrontación militar. Sí. Y esto, uno se pone a pensar en cómo era la historia, cómo era el momento, porque uno se hace la idea, caramba, que España desplazaba hombres para mantener estas colonias en el Caribe, que República Dominicana en ese momento era una provincia española. Sí, así es. España la declaró provincia española, y una de las cosas también que hizo para desarticular a los remanentes de poder en República Dominicana, especialmente cuando le entró a Santana, fue declarar a todos los dominicanos ciudadanos españoles, todos. O sea, en virtud de ese gobierno de la nación, todos los dominicanos eran españoles, porque España declaró República Dominicana provincia española. Esa es parte de la historia. Y lo otro es recordar a José Reyes, que hoy fue el día en que murió José Reyes, el día 15 de noviembre de 1800,
35. O sea, mire, don Héctor, nosotros hemos cumplido por hoy. Sí. Vamos a regresar el lunes. Dios mediante. Mientras tanto, los dejamos con una entrevista de mucho valor, orientadora, acerca de todo lo que es el sistema de prestación de servicios de salud de la Seguridad Social. Hasta entonces.